A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha sufrido inundaciones tremendas que han causado destrozos más que importantes. Lluvias torrenciales, roturas en presas, urbanismo descontrolado e irresponsable, son solo algunas de las causas que provocan estas catástrofes, aunque no las únicas. Porque, ¿qué pensaríais si la inundación no fuera de agua, sino de cerveza? Hoy en Expediente Cero vamos a hablar de una inundación un poco especial, de la inundación de cerveza de Londres. Dentro intro y empezamos. Seguro que a los que os gusta tomaros de vez en cuando una cerveza bien fría, entre los que yo me incluyo, se os habrá iluminado la mirada cuando habréis escuchado lo de una inundación de cerveza. Pero eso fue justamente lo que ocurrió en Londres en 1814. Ríos y ríos de cerveza llenando plazas, calles y hasta barrios enteros. La cosa puede parecer graciosa, pero la inundación de la cerveza de Londres de 1814 tuvo por desgracia unas consecuencias terroríficas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudo llegar una ciudad como Londres a verse inundada de cerveza? Lo primero que os he de decir es que fue solo una porción de la City la que sufrió esta catástrofe etílica. En concreto, la zona que se llevó la peor parte fue el barrio de St. Giles Rockery, una barriada pobre y en su mayoría repleta de construcciones humildes y donde junto con la clase obrera se mezclaban indigentes, prostitutas y delincuentes. Pero el hecho del que vamos a hablar se produjo a última hora de la tarde del lunes 17 de octubre de 1814 y tuvo como epicentro la calle Brainbridge. En este punto se alzaba la fábrica de cerveza propiedad de Henry Meggs and Company, una cervecería fundada a principios del reinado del rey Jorge III y famosa por la elaboración de una popular cerveza negra de la cual se producían más de 100.000 barriles al año. Ese día, el 17 de octubre, el empleado de la cervecera George Creek inspeccionaba uno de los enormes tanques de madera de varios metros de altura en los que se fermentaba dicha cerveza negra. Dicho tanque, igual que un barril normal solo que gigante, estaba rodeado de grandes aros de hierro que lo mantenían unido. Cuando Crick realizó su ronda de inspección, observó cómo uno de esos enormes aros se había deslizado de su posición inicial y se había roto. El empleado, quien contaba con 17 años de antigüedad y experiencia en dicha empresa, observó este hecho como algo que se sucedía con cierta frecuencia en el proceso de fermentación de la cerveza, pero aún así dio aviso a su superior, quien también pensó que era un hecho que ocurría a menudo, y le restó importancia. Sin embargo, una hora después, alrededor de las 5:30 de la tarde, George Creek escuchó el ruido de una gran explosión que provenía del almacén, donde minutos antes había descubierto el desperfecto en uno de los tanques. Por si no os lo había dicho, ese tanque contenía el equivalente a 1.000.000 de pintas de cerveza, o sea, cientos y cientos de litros de cerveza negra. La explosión que hizo reventar este enorme tanque también rompió la válvula de un barril contiguo, y se produjo entonces una reacción en cadena que hizo que toneladas de cerveza saliesen de los recipientes donde estaban y reventasen el tejado de las fábricas, produciendo una violenta lluvia de ladrillos sobre las casas colindantes. A partir de ese momento, se desató el caos y la inundación de la cerveza comenzó a cobrarse su tributo en forma de vidas humanas. En la cercana calle Great Russell Street, Eleanor Cooper, una joven de 14 años, se encontraba fregando unos platos al otro lado del muro que colindaba con la fábrica de cerveza, cuando esa lluvia de ladrillos siguió al atronador ruido de la explosión. Pero Eleanor Cooper apenas tuvo tiempo de sorprenderse, ya que la fuerza con la que la cerveza escapó de los barriles que la contenían derrumbó el muro que los separaba y se llevó la vida de esta mujer. Acto seguido, un violento torrente formado por miles de litros de cerveza negra se precipitó por las calles del barrio arrasando todo a su paso. Como os comenté, el barrio de St. Giles era un entresijo de calles insalubres, y al no haber ningún tipo de desagüe, unido eso a la estrechez de esas calles, hizo que pronto la cerveza comenzase a llenar el interior de las casas,
cuyos habitantes tuvieron que subirse a muebles o a cualquier cosa de cierta altura para salvarse de una muerte segura. Otras construcciones mucho más precarias, como chozas, casetas construidas con materiales de desecho y otro tipo de construcciones, fueron borradas del mapa llevándose todo a su paso. La riada cervecera fue especialmente dañina en la llamada New Street, donde Hannah Banfield y su hija Mary fueron sorprendidas mientras tomaban el té. La marea de cerveza se llevó la vida de la joven Mary Banfield y la fuerza de la riada hizo que se derrumbara el edificio donde se alzaba el pub Tavistock Arms. En el sótano de dicho pub, Anne Saville se encontraba llorando ante el cadáver de su hijo de 2 años, John, en compañía de sus vecinos Catherine Butler, Elizabeth Smith y Thomas Madley, cuando se sorprendieron al ver cómo el techo de dicho sótano se desmoronaba sobre sus cabezas y en cuestión de segundos la estancia se llenaba de cientos de litros de cerveza negra. No creo que supieran jamás qué es lo que les pasó, pero estas 3 personas se unieron al cuerpo sin vida del pequeño John, tragadas por la cerveza. Mientras esto ocurría, el barrio de St. Giles ya se encontraba anegado por la cerveza de la fábrica Mex & Company, y pronto las brigadas de bomberos y voluntarios se apresuraron a rescatar a sus habitantes. Según recogió el periódico Morning Post, la escena del lugar presentaba un aspecto terrible y aterrador igual al que se supone que puede provocar un incendio o un terremoto. Los rescatistas abrían paso entre tanta cerveza mientras se escarbaban entre los ladrillos, la madera y otras estructuras derrumbadas en busca de cuerpos a los que socorrer mientras hacían callar al gentío para poder escuchar los gritos de socorro que salían de las ruinas. Por si fuera poco, hubo residentes del barrio, sin duda gentes con un alto grado de alcoholismo, que vieron en la inundación de cerveza una oportunidad para obtener bebida gratis, y comenzaron a sorber el líquido al igual que se bebe agua de un río o de una fuente. El resultado, varios intoxicados y una muerte más. Solo 2 días después de la catástrofe, y con la ciudad literalmente apestando a cerveza, las autoridades londinenses investigaron el suceso. Visitaron el lugar afectado y vieron los cuerpos de los fallecidos, y se tomó declaración a George Crick y a otros trabajadores de la fábrica de cerveza. Pero, sorprendentemente, el juez que llevó el caso dictaminó que lo ocurrido había sido un acto de Dios. Sí, como lo oís, un acto de Dios, y que las víctimas mortales de esta inundación habían muerto de manera casual, accidental y por desgracia. Se olvidó de decir que fue por la explosión de una fábrica de cerveza. En fin, ver para creer. El caso es que la cervecera Mex & Company no solo evitó pagar cualquier tipo de indemnización a los afectados, sino que debido a la pérdida que suponía para la empresa el haber perdido tantos litros de cerveza, se hablaba de unos 14 millones de euros actuales, el Parlamento británico le dio una exención fiscal. La inundación de la cerveza sería recordada como uno de los accidentes más tristes de Inglaterra, ya que se llevó varios edificios, así como la vida de 8 personas. Una inundación absurda y mortal. Y hasta aquí el expediente cero de hoy. Si os ha gustado esta historia y en general el canal, os invito a suscribiros y a compartir en vuestras redes sociales este y otros vídeos que iremos subiendo cada semana. Muchas gracias por vuestra compañía. Soy Carlos Montero Rocher y os espero pronto para reabrir juntos otro expediente cero.